reunión ahí en lo más alto entre Putin y Trump. ¿Y qué nos puedes decir? Lo primero, ¿por qué se ha producido esta reunión? Además, estando completamente excluidos de esa reunión y, por supuesto, Ucrania, todos los líderes europeos que no parece que les sentara muy bien el tema de verse excluidos. Vimos luego el espectáculo lamentable, que también hablaremos un poco de él, cuando Trump les recibió en Washington hace unos días. Y lo primero, ¿por qué se ha producido esta reunión? Y luego, ¿qué consecuencias podemos sacar de cómo se desarrolló esta reunión? Adelante, Íñigo. Bien, pues hombre, esta reunión se produce más que nada porque evidentemente Trump no está logrando ningún avance en el tema de Ucrania. Recordemos que era uno de los, bueno, de sus estandartes, ¿no? Cuando se presentó a las elecciones y después de ganarlas, ¿no? Aquello de que iba a solucionar el conflicto de Ucrania en 2 patadas. Y no ha sido así, ¿no? Y claro, pues necesita buscar algún tipo bueno, y es lo que está buscando, algún tipo de avance, algún tipo bueno, bueno, de buscar algún tipo de conclusión o de salida, ¿no? Puesto que, bueno, pues esto, como ya hemos hablado 1000 veces, esto es una guerra proxy de Estados Unidos que ha salido mal. Ha salido mal, no han logrado lo que querían, ni siquiera han logrado debilitar a Rusia, al contrario. Y claro, pues necesitan encontrarle una salida, porque no deja de ser pues un gran problema, tanto a nivel geoestratégico como a nivel económico bueno, para Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué se produce? Pues hombre, pues porque son los principales contendientes, ¿no? O sea, es Estados Unidos, que es quien tiene la voluntad política y estratégica bueno, pues para seguir manteniendo esto, ¿no? No tanto para iniciarlo como para seguir manteniendo esto. Y por supuesto Rusia, ¿no? Que al fin y al cabo es el otro principal afectado, ¿no? Por el asunto. De que por los demás, por la Unión Europea, pues no deja de ser un instrumento, ¿no? Y luego, pues lo ha dejado bien claro, ¿no? De hecho, lo ha estado dejando bien claro desde el minuto 1, ¿no? Donald Trump, que bueno, en todo este asunto. Y bueno, pues Ucrania solo es el objeto que se ha utilizado, pues bueno, pues como hemos dicho, es una guerra próxima, ¿no? O sea, realmente era una guerra destinada a, bueno, pues intentar cercar y debilitar a Rusia, ¿no? Dentro de la estrategia que la OTAN ha venido siguiendo los últimos 35 años en la zona norte de Asia. Y bueno, pues es básicamente lo que ha ocurrido. La reunión, pues bueno, la reunión ha sido corta. Efectivamente, como ha señalado, ni siquiera llegaron a hacer la comida protocolaria que tenían pensada, etcétera. Bueno, pues básicamente yo creo que esto es básicamente la responsabilidad de Putin. Pues Putin tiene las ideas muy claras, tiene la sartén por el mango, está ganando la guerra, digan lo que digan bueno, los propagandistas de la OTAN, cada vez menos convencidos de ello, y se les nota, ¿no? Y bueno, pues realmente ha planteado, pues, la propuesta que ha planteado es la sencilla, o sea, la sencilla, vamos a ver, en base a un cálculo coste-beneficio, ¿no? Dice, me quedo con el Donbass, me quedo con Crimea, y por supuesto tú me garantizas que no va a haber tropas de la OTAN jamás en Ucrania, ¿no? Que al fin y al cabo era un poco lo que buscaba desde el principio, ¿no? Todo lo demás, pues bueno, pues que si renuncia a Yarkov, Odessa, etcétera, pues lo que he dicho, respondo al cálculo de coste-beneficio. Dice, no, yo mantengo lo que tengo realmente afianzado, lo que puedo mantener sin gran coste y con seguridad, y bueno, pues el resto, pues bueno, mira, oye. Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que y esto tampoco le acaba de interesar a Rusia, si ocupara Odessa, o sea, Ucrania ya sería inviable como país. ¿Vale? O sea, le acabas de cortar todas las principales vías comerciales, ¿vale? A Ucrania, por mucho que digan la principal exportación de Ucrania, que es el grano, ¿vale? Sale en barcos, no en camiones es mucho más cara, ¿no? Ya por costes logísticos, y por supuesto sería un tal mazazo económico a Ucrania que sería inviable como país. Tampoco le interesa tener un estado fallido a Rusia, a tenerlo al sur, ¿vale? No le interesa para nada. Sobre todo teniendo en cuenta los lazos históricos que tienen entre ellos, ¿no? Históricos y demográficos, ¿no?
Así que ha hecho, pues bueno, pues la propuesta que realmente lleva haciendo, pues prácticamente desde el principio, ¿no? Que sabe perfectamente que ni Ucrania, o sea, puede aceptar, ¿vale? O más bien el régimen ucraniano, para ser precisos, no puede aceptar. Zelensky, si firma eso, está muerto al día siguiente y posiblemente incluso antes de firmarlo. Y por supuesto, la Unión Europea, que como buenos perritos falderos de Estados Unidos, pues se ha metido en esto, pues eso, a morder, creyendo que detrás venía el perro gordo, ¿no? El perro grande de Estados Unidos, y resulta que se ha quedado sola, ¿no? Y bueno, pues ahí siguen pues, con sus bravuconadas, sus gilipolleces, que en realidad, porque no merecen otro nombre que gilipolleces, desde luego podían haber elegido un geranio como primer ministro alemán, porque la verdad, un geranio al menos no dice tonterías y sirve para lo mismo, ¿no? Y bueno, Rutte con su, pues bueno, con su sugar daddy, etcétera, y bueno, no vamos, ni siquiera voy a mencionar a von der Leyen. Y bueno, pues que bueno, pues luego han sido llamados al despacho del director, ¿vale? Y además es que ha sido una escenografía fabulosa, o sea, impecable. Hay que recordar que, de acuerdo al protocolo y usos de la Casa Blanca, cuando se produce una reunión con otro tipo de mandatarios, con mandatarios extranjeros o representantes diplomáticos, etcétera, se usan los dos famosos sofás, ¿no?, que hay en el despacho oval de la Casa Blanca. Ah, Y no, pues los tenía sentaditos delante, y eso está estudiado, es un protocolo, se estudia, ¿vale? O sea, los tenía sentaditos alrededor de la mesa del director, ¿vale? Para esto, incluso llegando, y en eso tenía toda la razón, echando a von der Leyen de ahí porque no representaba a nadie, ¿vale? No es una funcionaria, no es una representante electa. O sea, dejando las cosas bien claritas para hasta que el más tonto se dé cuenta, ¿no? Porque evidentemente, pues venía a contarles que, bueno, pues que patatín patatán, que evidentemente no ha llegado a ningún tipo de cierre, pero que, bueno, pues que las cosas van como van y desde luego Estados Unidos no va a venir ladrando detrás del perrito chico que ha venido a amenazar al grande, ¿no? Así que es poco más o menos lo que ha sucedido. ¿Cómo sucederán las cosas? Pues bueno, pues seguirá el conflicto, la Unión Europea seguirá con sus idioteces y su, ¿cómo lo diría yo? Sí, su autoengaño, ¿no? Ese autoengaño que intentan vendernos constantemente, ¿no? De que, sí, y ahora vamos a aplicar el paquete de sanciones número 426, ¿no? De hecho, no, sería el 19, pero bueno, seguramente llegaremos al 426, ¿no? Y en el que, bueno, vamos a castigar otra vez a los rusos comprando otra vez el mismo gas a través de India con un 70% de incremento, para que se enteren esos rusos, ¿no? O sea, todo ha sido un tal sinsentido del principio a fin que, por supuesto, al final, todo intento de abarcarlo, o sea, de abordarlo, ¿no?, y de solucionarlo de algún tipo, pues acaba entrando directamente en contradicción con todas esas ridiculeces, ¿no?, que se han dicho. Y esa es la escenografía, ¿no?, que se ha estado bien. Así que, pues ellos seguirán adelante y Ucrania, pues bueno, pues seguirá luchando hasta el último ucraniano, ¿no?, mientras Rusia le siga administrando la muerte a pellizcos, ¿no? En este sentido, pues se ve claramente que la última esperanza que le queda a Zelensky, y desde hace meses, y lo lleva intentando desde hace meses, es intentar internacionalizar el conflicto, ¿vale? Pero evidentemente, como he dicho, el tarrito chico de la UE no se va a atrever a meterse sin detener detrás al perro grande de Estados Unidos, cosa que Estados Unidos ya ha dejado bien claro que no se va a meter. Así que bueno, pues la cosa seguirá hasta finalmente, seguramente, pues el derrumbe de mucho antes de que acabe derrumbándose del todo Ucrania, pues el derrumbe del régimen ucraniano, ¿vale? Porque hay que llamarlo así, el régimen ucraniano no es un régimen democrático, no ha pasado por las urnas, ¿vale?, desde que finalizó el mandato y bueno, pues al final, pues no, acabará cayendo ese régimen y tendrán que acabar aceptando las condiciones que Putin lleva poniendo sobre la mesa, pues prácticamente desde poco después de 2022. Hay que recordar que en 2022, en la primera ronda de negociaciones que hubo a poco de empezar el conflicto,
Rusia ofreció a Ucrania devolver absolutamente todo, menos Crimea, pero bueno, Crimea es un asunto que ya se cerró en 2014 para ellos, devolver absolutamente todos los territorios a cambio del compromiso firme de no entrar jamás en la OTAN. Y sí, Zelensky no lo firmó por recomendación expresa de Boris Johnson. ¿Vale? Y esto es público y es conocido. ¿Vale? Dicen, bueno, pues ahora, después de todo el tiempo y el esfuerzo que ha invertido Rusia, dicen, no, ahora nos quedamos en Donbass. ¿Vale? Donbass y otra serie de territorios. Dice, porque ya son nuestros. O sea, porque es que ya son nuestros y los hemos afianzado. Así bueno, que, y reconstruido y todo. Bueno, cada vez será peor. No, digo que la ha afianzado y reconstruido, porque vamos, están por ahí por eso, o sea, está totalmente afianzado y ya está. Por eso, precisamente, pues oye, se ofrece a devolver otros territorios y dices, bueno, esto no tengo más en el aire, tendría que invertir más tiempo y esfuerzo en consolidarlos. Puedo tranquilamente, aunque los esté ocupando ahora mismo, dice, los puedo devolver perfectamente, que no me supone nada. Pero claro, dice, el Donbass ya pertenece a Rusia y será un... Sí. ¿Por qué? Pues mira, por la política de los hechos. Y ya puede ladrar Kaja Kallas, von der Leyen y todo lo que o Zelensky mismo, todo lo que quieran. Estos son los hechos. Y Estados Unidos lo tiene más que aceptado. Que simplemente Trump lo único que está buscando es intentar el juego de manos para hacer que Ucrania y la UE acaben aceptando la realidad, cosa que al final lo tendrá que hacer. ¿Vale? Lo tendrán que hacer. Pero, pues al final lo van a tener. Al final es lo que busca Trump, ¿no? Intentar esto sin que parezca bueno, ahí os quedáis y que a mí esto me ha salido mal y allá vosotros, ¿no? Es normalmente lo que suele hacer Estados Unidos contra una guerra por sí les sale mal. Lo que pasa es que esta es muy gorda y está muy cerca de casa. De casa me refiero a sus aliados. Ese es el problema. Tony, ¿qué interpretación nos das tú de cómo ha sido la reunión, por qué se ha producido? Luego también bastante interesante lo que ha comentado Íñigo de que la escenificación de esa reunión posterior en Washington entre los Estados Unidos y esa selección de líderes europeos que no se sabe muy bien ni cómo se hizo. Porque, vamos, la verdad es que es bastante curioso quiénes fueron, entre ellos el representante, el primer ministro británico, que recordemos que ni está en la Unión Europea ni se le espera por la Unión Europea. Coméntanos, Tony. La reunión ha sido producto de unos hechos que ya vamos comentando hace tiempo. Esto es una lucha de desgaste, una guerra industrial, y entonces en una lucha de desgaste, una guerra industrial, el país más grande pues siempre va a ganar, y con mayor potencia industrial siempre va a ganar, porque esto es así, es decir, no es cuestión, tú puedes militarmente puedes tener algún golpe de suerte y hacer una maniobra perfecta, pero a la larga, si tu adversario tiene más capacidad industrial que tú y tiene más población que tú, pues te va a derrotar, y esto es lo que está pasando ahora en el frente oriental. Es tan simple como eso. El Golem Naranja tiene problemas internos. La prioridad del Golem Naranja no es el frente oriental, es China, y entonces intenta salir de allí a su buen entender. Lo que pasa es que todos sabemos que el Golem Naranja, pues sus capacidades intelectuales son las que son, pero hasta él se ha dado cuenta y tiene que salir de allí. Se ha reunido con, bueno, a partir de ahora le llamaremos Vladimir, que es como el Golem Naranja llamó a Putin en la cortísima rueda de prensa de menos de 3 minutos. Recordemos que cualquier rueda de prensa de Golem Naranja, aquello puede convertirse en una excursión a lo desconocido. Porque tú le haces una pregunta y él, ¿dónde vas? Para te traigo. Aquí fue 3 minutos sin pregunta y al final sonriendo le dijo, Vladimir, ¿qué pasa? Y Vladimir dijo en inglés, pues la próxima en Moscú. Y dijo el Golem Naranja, pues igual sí. Ahí ya pues, empezaban a explotar cabezas y tal. Entonces se ve que Vladimir llegó allí, le sacó un mapa y le dijo, mira, pasa esto, nosotros vamos a ir avanzando, que vosotros queréis, y aquí está la lista de la compra. ¿Que vosotros aceptáis? Bien. ¿Que no aceptáis? Pues también. Porque nosotros vamos a seguir con nuestro plan. El Golem Naranja parece que lo entendió y lo que hizo fue transmitirlo. Y todo el rollo este de las garantías de seguridad que va a dar es todo
aire caliente, porque en todo caso lo que máximo que hará será nos venderá armas a la Unión Europea realmente existente, y las armas serán trasladadas al frente oriental y allí veremos lo que pasa. Porque como ya hemos comentado con anterioridad, el problema de Ucrania realmente es que está quedando sin personitas. Si puede tener los mejores misiles del mundo, bien, pero ya no tiene personitas. De hecho, lo hemos comentado antes en el programa, en la conversación de vos antes, hay un tipo que se llama, de apellido, digo Turchin porque nunca lo he oído pronunciado en inglés, entonces no sé cómo pronunciarlo en inglés. Dice que ha hecho una proyección y él calcula que 60 meses después de iniciado el conflicto, Ucrania se queda sin personitas. 60 meses en febrero del 27. Entonces, pero todo esto, el origen, y esto voy a hacer una pequeña excursión histórica, es que Europa Occidental, tanto los gringos como la Unión Europea realmente existente, se niegan a tener en consideración la postura de Rusia. Simplemente no la aceptan. Lo que dice Rusia no se tiene en consideración, es como si no sirviera para nada. Entonces, como tú no escuchas al otro, pues pasa lo que pasa. Pero esto viene de atrás. Recordemos que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, la conferencia de Potsdam en el 45, estaban los líderes de la Unión Soviética, el Reino Unido y Gringolandia, las tres potencias aliadas estuvieron de acuerdo en el completo desarme y la desmilitarización de Alemania y la eliminación o control de toda industria alemana que pudiera ser utilizada para la producción militar. Alemania sería unificada, pacificada y desmilitarizada. Y es lo mínimo. ¿Qué ocurrió? Pues que nada de esto se produjo. Nada de esto se produjo. Sencillamente, poco después de la conferencia de Potsdam, se produce lo que se llama la operación impensable, que esto hay libros sobre ello. Es decir, a Churchill se le ocurre la feliz idea de atacar. ¿Qué pasaría si Gringolandia y el Reino Unido atacan a la Unión Soviética utilizando parte de la Wehrmacht? Esto poco después, ¿vale? No hablemos tampoco de cómo la operación Paperclip, en el cual los aliados rastrean toda la parte de Alemania y controlan para conseguir rescatar a todos los científicos nazis posibles, entre ellos al cohetero mayor del Führer, que es von Braun, que es el que lanzará el cohete de la Luna. Encuentra también a Reinhard Gehlen. Reinhard Gehlen era el líder del servicio de espionaje de Alemania nazi en Europa Occidental y es el que crea los servicios secretos de Alemania Occidental. Así que desde el principio la Guerra Fría aparece porque los aliados se niegan a aceptar lo pactado en Potsdam. Y crean, por ejemplo, la Alemania Occidental. De hecho, en el 52 Stalin propone una reunificación de Alemania basada en la neutralidad y la desmilitarización y es rechazada por los gringos. ¿Vale? Y esto que dicen que pues, el imperialismo ruso, pues hay un ejemplo muy claro de que esto no es así, que es el pacto de Estado austriaco firmado el 15 de mayo de 1955 por la Unión Soviética, los Estados Gringolandia, Francia y el Reino Unido, junto con Austria, por el cual las tropas soviéticas se retiraron de la parte que ocupaban en Austria a cambio de la neutralidad permanente. ¿Vale? Entonces, el objetivo no era solamente resolver las tensiones sobre Austria, sino los soviéticos querían mostrar a los gringos que las tropas soviéticas se retirarían de Europa Oriental siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones. Incluso en el 57, George Kennan es uno de los principales personajes, uno de los principales constructores de la política exterior gringa, el periodo entre guerras y posterior, es el autor del famoso telegrama largo. Dice que había que dar un acuerdo para retirar tanto los gringos como la Unión Soviética las tropas de Europa. Y Kennan deja muy claro que la Unión Soviética no quería invadir Europa Occidental. Es que no estaba interesada en invadir Europa Occidental. Lo que no querían era que Europa Occidental volvieran a invadir el territorio soviético en aquel momento, como había ocurrido en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale?
¿Qué ocurre? Todos los guerreros de la Guerra Fría, la redundancia, liderados por los hermanos Dulles, dicen que nada de nada, que eso no puede ser y no se permitirá. ¿Vale? Es curioso recordar, y es importante recordar, que la Unión Soviética no solamente respetó la neutralidad de Austria, sino respetó la neutralidad de todas las otras naciones neutrales de Europa. Suecia, Finlandia, Suiza, Irlanda, España, Portugal. Es decir, de hecho, Finlandia ha renunciado ella misma a ese instituto de neutralidad en 2024. Si no ha sido Rusia, como heredera de la Unión Soviética, la que ha denunciado el pacto de neutralidad, ha sido la propia Finlandia. Entonces, es muy curioso. Sí, Gorbachev, al final de la Guerra Fría, desmonta el pacto de Varsovia y promete y realiza la retirada de tropas soviéticas de toda Europa Oriental. Ya está. Sí. ¿Qué produjo esto? Esto lo que produjo fue que el canciller alemán, aquella época, que era Helmut Kohl, pidió la reunificación de Alemania. Esto conduce a los tratados de reunificación del año 90 entre Alemania Oriental, Alemania Occidental y las cuatro potencias. Es lo que se llama el tratado 2+4. ¿Vale? Y en ese momento, los gringos prometen a Gorbachev que la OTAN no se movería una pulgada al este. Es decir, lo prometen. Y no hacen ni caso. Es decir, no hacen ni caso. Entonces, todo aquello, ¿qué produce? Produce esto. Que llega un momento que no paran de acercarse, no paran de avanzar las fronteras de la OTAN hacia el este, y llega un momento que los rusos ponen la raya en el suelo y dicen, hasta que hemos llegado. Porque lo que en Occidente no se contempla es que esto para Rusia es una guerra existencial. Entonces, como es una guerra existencial, o consiguen lo que ellos consideran justo, que históricamente si lo contemplamos con un gran angular lo es, o no pararán nunca. Y esto es el verdadero problema, que ni la Unión Europea realmente existente ni los gringos consideran que lo que piden los rusos sea justo. Lo consideran que es que creen que van a, que se van a lanzar y que van a llegar hasta, no sé, hasta el Ferrol con los T-90, lo cual es absolutamente absurdo. Pero están convencidos de ello. Entonces, el problema es eso. Entonces, ¿qué ha hecho nuestro amigo Vladimir en la reunión? Pues le ha dicho con naranja, mira, chico, nosotros dijimos en el 2020 lo que vamos a hacer. Vamos a seguir haciéndolo. Y ahora no solamente queremos lo que ha comentado Íñigo, lo que queríamos en los 22, ahora queremos esto y esto. ¿Que a vosotros os parece bien? Bien. ¿Que os parece mal? Pues también. Vamos a seguir. Y en ese estamos. Y mientras lo máximo que quiere el Gol Naranja es vender armas a la Unión Europea realmente existente y que la Unión Europea realmente existente se apañe con los ucranianos y con los rusos. Todo esto va de eso. Es que es así. Pero claro, si se desconoce lo que ha pasado desde el año 45 a esta parte, pues no se entiende nada. No se entiende nada. De hecho, hoy el País /Pravda ha publicado un artículo en que todos los argumentos llenapistas de tanto de la Unión Europea realmente existente como de los gringos están reunidos en un artículo. Y es absolutamente, es pura ciencia ficción. Es pura ciencia ficción. Y entonces ellos han dicho que no. De hecho, y con esto acabo, Lavrov dijo, y esto lo parece que, claro, por ejemplo, a Lavrov, un tipo que sabe mogollón, no se le hace ni caso. Pero Lavrov dijo, a ver que lo busque, pues no lo encuentro. Pero básicamente lo que dijo Lavrov fue cuando la Unión Soviética desaparece y Ucrania alcanza la independencia, lo que hace es, se firma un pacto por el cual Ucrania sería un país permanentemente neutral. Es decir, que ni iría a un lado ni iría hacia el otro. Y que como eso que se firmó en el año 90 ha sido abandonado, podemos decir que ha sido violado tanto por Ucrania como por Europa Occidental, pues dijéramos que Rusia no se siente obligada a parar.
Básicamente eso. No encuentro las declaraciones exactas, pero dijo algo más o menos así. Es decir, que lo que se había firmado en el año 90 no se ha cumplido y al no haberse cumplido, ellos se consideran libres de la atadura que representaba aquel pacto y como consideran que están en una lucha básicamente existencial, pues no van a parar. No van a parar. El problema es que, claro, como aquí todo esto no se cuenta, pues, y si repiten la palabra mágica que esto ha sido sin provocación, pues claro, es imposible entenderlo.